Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su facilitador, asesor virtual. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión número 4. Ya estamos en la semana final, el proyecto integrador de este módulo 8. Como pueden ver, se pasa el tiempo muy rápido, por lo tanto hay que aprovechar. Entonces, les quiero dar pues la más cordial bienvenida a esta sesión. Les pido que en el chat me escriban, ya sea que me saluden para registrar su asistencia y me digan si se está escuchando bien y no hay intermitencia. En caso de que eso suceda, que haya intermitencia, pues les pido mucha paciencia, ya que como ven, qué bueno, gracias Erika, muy buenas noches. Qué bueno que me dices que sí se escucha bien. Diana dice que no escucha. Ahí sí no sé por qué. Debería de estar habilitado para escucharme. Ok, Yael también dice sí, está bien. Y de igual forma, Erika Hernández me dice que se escucha bien. Muy buenas noches. Adriana, también muy buenas noches. De igual forma, me confirma que sí se escucha bien, que bueno, caso de que tengamos algunas pausas y eso, les pido su paciencia porque, ok, Karen también dice que sí escucha, perfecto. Porque bueno, estas cuestiones del internet y todo, esperemos que no nos detengan y podamos tener la sesión fluyendo. Bueno, pues como les comenté, ya estamos en la semana 4. Es impresionante lo rápido que se pasa el módulo. Las 4 semanas se van volando. Me parece que sí, en esta semana 3 es una semana de dificultad por la actividad que tienen que realizar. La verdad es que lo reconozco, es una actividad complicada. De hecho, estuve leyendo sus comentarios que agradezco mucho me los hayan escrito en el foro Aprendiendo. Para mí es muy importante porque justamente eso me permite como pensar en cómo podría yo ayudar para favorecer justamente eh, pues que las actividades fluyan, ¿no? Entonces, entiendo que sí hay un nivel de dificultad, sin embargo, no se preocupen, para eso justamente estamos aquí, para poder aprender y para que ustedes vayan como pudiendo entender pues todas estas cuestiones de el método científico, la forma de investigación en ciencias sociales y sobre todo creo que el punto más importante va dirigido hacia la intervención en el sentido de poder promover los derechos humanos, ¿no? Pensar cómo justamente los derechos humanos es un tema muy importante, un tema que muchas veces se carece, sobre todo en la sociedad en la que nos encontramos viviendo, y poder pensar en la promoción, poder pensar en la difusión de este tema, sobre todo iniciando por uno mismo y pudiéndose conocer a uno mismo y conocer pues todas estas cuestiones que implican los derechos humanos y que hemos venido revisando durante este módulo, que tiene que ver con la parte de identidad, ¿no? Tiene que ver con la parte de cultura, por supuesto, la multiculturalidad, que vivimos en un país así, multicultural, y que al final el estar consciente de todo eso nos ayuda a ser una mejor sociedad, ¿no? Y creo que de eso se trata. Al final de cuentas, la educación, al final de cuentas, la preparación, prepa en línea CEP, lo que busca es poder tener una sociedad mejor preparada para, eh, para, para que haya un avance, ¿no? Básicamente. Ok, voy a continuar. Me apareció un anuncio que dice que Erika levantó la mano. ¿Quieres comentar algo, Erika? O esperamos a la parte de dudas y ahí mejor dejamos los comentarios. Bueno, vamos
a continuar con la presentación que preparé para ustedes el día de hoy. La orden del día, pues básicamente es la misma que hemos venido trabajando con la conexión de los aprendizajes, es decir, retomar justamente lo que hemos venido revisando en la semana anterior, sobre todo en esta que es la semana integradora, poder pensar justo lo que hemos revisado en las semanas anteriores para que se pueda integrar toda esta información, para que se pueda entender todo lo que ustedes realizaron y que finalmente tenga un sentido, ¿no? Porque creo que todo este trabajo, toda esta labor que han hecho, pues tiene unos parámetros muy importantes que sí tengo que señalar y que creo ustedes deben de estar conscientes, ¿no? De poder aprender eso, de haberlo conocido y que les quede muy, muy claro. Porque al final de cuentas, conforme vayan avanzando, pues va la exigencia va a continuar, ¿no? Es decir, se les va a exigir que haya buenas citas y buenas fuentes de información, que sean confiables, que no haya plagio dentro del texto, que seas capaz de poder generar una propuesta de investigación, también un poco pensar, ¿no? ¿Cuáles son estas características del método de investigación, ¿no? La metodología cualitativa y cuantitativa, como que todos estos elementos son fundamentales para el estudio, ¿no? El estudio de prepa en línea y para que en el futuro con los siguientes módulos pues puedan y les sea más fácil y no se les complique tanto. La revisión de los contenidos de esta semana, evidentemente que pues son necesarios, que al final va con lo mismo, ¿no? Va con lo mismo de poder integrar todo esto que hemos venido revisando. Como bien saben, la semana número 4, precisamente lo que busca es poder lograr todo esto que se revisó a través del módulo, bueno, se consolide, ¿no? Se consolide y se sepa bien, se adquieran adecuadamente los conocimientos. Finalmente tendremos las actividades que, como bien ustedes saben, es el proyecto integrador, que más adelante lo explicaré, y finalmente las recomendaciones, ¿no? Las cosas que les puedo sugerir, que les puedo decir sobre cómo realizar de la mejor manera estas actividades. También se me olvidaba, pero también una de las actividades es justamente el foro integrador, el foro de debate, donde ustedes tienen que participar de una forma completa, ¿no? A través de la reflexión, del análisis, de los argumentos, participar con sus compañeros, generar una conclusión y todas estas cuestiones que son fundamentales en el foro de integración. Y terminamos, como siempre, con este espacio para dudas, en donde ustedes pueden, en este caso, que estamos en esta plataforma, a tomar el micrófono y comentar sus dudas, o si lo prefieren, pueden escribirlas en el chat también. Si mientras estoy dando la explicación a ustedes se les ocurre alguna duda, les surge algo, alguna inquietud, bueno, también pueden escribirla y ya la reviso en el chat y bueno, de una vez la contesto o según sea el caso y la necesidad. Entonces, vamos a empezar con esta conexión de los aprendizajes. Y aquí es algo que me interesa mucho que les quede muy, muy claro, porque siento que a veces no pasa eso. En algunos trabajos falta esta parte. Y es las fuentes de información. Las fuentes de información son fundamentales en todo texto académico, ¿no? Estando aquí en prepa en línea, estudiar la prepa, es fundamental utilizar las adecuadas fuentes de información. Porque si no lo hacen, de nada sirve que estén realizando un trabajo académico si las fuentes no son confiables. Y justamente en la semana que pasó, en la semana 3, una de las actividades era comparar cuál es una fuente confiable
y cuál es una fuente no confiable. Entonces, si ustedes con esta comparación, y creo que ahí es lo interesante de poder pensar, ¿no? Y poder reflexionar. ¿Ustedes con esa comparación creen que Wikipedia es una fuente confiable? Evidentemente, Wikipedia es una fuente de información. Te da información pues muy rápido, ¿no? Tú escribes el nombre, escribes eh, la palabra, ¿no? Lo que quieres investigar y te aparece en Wikipedia, ¿no? Muy fácil, muy claro, ahí está. Sin embargo, aquí lo importante o por qué Wikipedia no es una fuente confiable, si bien ustedes hicieron la comparación, deben de saber que, bueno, punto número uno desde ahí, ¿no? Es una plataforma que se puede editar, ¿no? Es decir, cualquiera o casi cualquiera puede editar la información. Entonces, en un momento te puedes encontrar con una información y en el otro momento ya cambió esa información. Entonces, desde ahí ya pierde toda la confiabilidad. Digo, está bien si les interesa tener como la orientación de un tema, como buscar a lo mejor quién fue tal personaje, para tener una idea, ¿no? O a lo mejor este concepto, a qué se refiere y un poco acercarse, ¿no? Y decir, bueno, Wikipedia dice tal cosa. Eso creo que está bien, pero ya utilizarlo dentro de un trabajo, el que sea, un trabajo académico, un trabajo dentro de Prepa en línea CEP, no es válido, no es una fuente válida y yo sé que tal vez esto no les guste, no les agrade por la facilidad que tiene Wikipedia, pero como lo hemos venido trabajando, les mostré estos portales en donde pueden buscar información que es confiable, donde pueden buscar información de artículos, ¿no? Que entiendo que puede ser pesado, ¿no? Entiendo que puede ser difícil la lectura de un artículo, pero bueno, a lo mejor no necesariamente tienen que leer el artículo, sino simplemente leyendo el resumen, ya con eso pueden obtener información. Y luego, si se dan cuenta que es un artículo que sí habla mucho de lo que están investigando, bueno, ahí sí ya lo pueden leer, ¿no? O, por ejemplo, pueden leer la introducción, que como bien ustedes saben, la introducción manifiesta todas estas generalidades, ¿no? Todas estas ideas plasmadas de forma general, en donde menciona información importante, relevante sobre el tema que está hablando el artículo. Entonces, no es, digamos, necesario que se avienten todo el artículo, pero a lo mejor sí poder como identificar esos puntos importantes. Y una vez haciendo eso, ya tienen una información que es confiable y que además le da un valor mucho mayor a su trabajo y a la información que están procesando aquí que sacarlo de Wikipedia, ¿no? Además de que Wikipedia pues es muy literal, ¿no? Es un poco como sacar información de diccionario. Digo, a lo mejor si estuviéramos en la primaria, estaría bien, ¿no? O sea, un niño de primaria, ustedes ahorita, si son madres de familia que están teniendo a sus hijos en la primaria tomando clases, ¿no? A lo mejor sí les piden, ¿no? Que revisen el diccionario. Digo, puede ser, está bien para ese nivel, pero ya para un nivel de prepa, ya no. Ya ahí sí, ya no. Yo creo que ya desde secundaria ya eso empieza a cambiar la exigencia y bueno, en prepa ni se diga, ¿no? Entonces la confiabilidad es algo fundamental y eso es lo que yo quiero que se lleven, ¿no? Para mí lo más importante es que ustedes se den cuenta y logren poder utilizar las fuentes confiables. Ahora les voy a decir otra cosa porque reforzando, fortaleciendo, ¿por qué es tan importante esto? Porque si ustedes empiezan a revisar en artículos de investigación, si ustedes empiezan a leer artículos de investigación, su pensamiento, su conocimiento automáticamente va a cambiar. Si ustedes leen Wikipedia, seguramente su pensamiento quedará igual porque pues nada más está dando la definición. Pero un artículo de investigación lo que está haciendo es cuestionar una información
investigar, ¿no? Poner las pruebas, poner de manifiesto todo este proceso científico que queremos aquí descubrir, ¿no? Que queremos aquí entender en Prepa en Línea CEP. Y con eso será mucho más fácil poder hacer este tipo de trabajos en donde les pidan, haz un ensayo de tal tema, propone una investigación sobre el tema de los derechos humanos, propone una intervención en el tema de desarrollo sustentable. Es decir, si ustedes empiezan a leer sobre artículos confiables, artículos académicos, automáticamente se van a acostumbrar, van a modificar, ¿no? Como todo esto de aquí, de la cabeza, todo el cerebro, las neuronas se van a ir conectando y van abriendo un espacio diferente. Y entonces este tipo de cosas, este tipo de generar un anteproyecto, generar una propuesta, pensar, ¿no? Tener la solución, proponer soluciones a un problema, ya déjense de la parte académica, proponer soluciones a un problema de la vida cotidiana, de lo que ustedes están viviendo, de lo que está sucediendo aquí en su entorno, en su familia, en su sociedad, en su trabajo, en donde quiera que estén. Simplemente el poder hacer esa conexión es lo que les permite justamente tener una propuesta mucho mejor. ¿Por qué creen, que se insiste tanto en eso? ¿Por qué creen que se pide, ¿no? Justamente esta confiabilidad, ¿no? ¿Por qué se pide que se busque en artículos que tengan un respaldo científico, ¿no? ¿Por qué creen que se busca conocer justamente el método científico? Porque eso te permite pensar desde una forma diferente y no pensar de una forma lineal, de una forma textual, que sería Wikipedia, ¿no? Donde te da la información así textual y no se cuestiona y no se pregunta nada, sino simplemente te la avienta. Y entonces cuando yo leo sus artículos, sus propuestas, me doy cuenta que evidentemente este proceso no lo están haciendo en algunos, no en todos. Eso sí, debo reconocer y debo mencionar que hubo unos trabajos muy bien hechos, pero se evidencia y en su escritura se evidencia, ¿sí? Es decir, no es casualidad o no es porque mágicamente o maravillosamente se adquiere, ¿no? Y de pronto ya puedes escribir y hacer artículos de investigación, ¿no? Ya puedes hacer propuestas o proyectos. Eso no se da mágicamente, eso se da por trabajo y cuesta. Sí, cuesta mucho trabajo, ¿no? Es lo que les estaba mencionando previamente. Sí, efectivamente es un módulo, es una actividad difícil, ¿no? Es una actividad que cuesta trabajo, pero bueno, es una actividad que tiene relación una con otra, ¿no? Algo que me di cuenta con respecto a la actividad 5 es que, por ejemplo, me pusieron en donde se pedía que escribieran artículos, ¿no? Que investigaran artículos que pudieran utilizar en su otro proyecto, ¿no? En su actividad 6. Algunos me pusieron nada más la institución, ¿no? Y entonces hay artículos en la CNDH, ¿no? Evidentemente hay artículos en la CNDH porque pues, justamente ese es el tema, pero aquí la actividad no quería que pusieran la institución en donde podías sacarlo, ¿no? O otros me ponían, en la UNAM puedes sacar artículos, claro, por supuesto, pero ¿cuál artículo? Eso es lo que tenían que poner, es lo que tenían que investigar en esa actividad número 5. ¿Cuál artículo que habla justamente de los derechos humanos o que habla de esta diversidad cultural o que habla de esta necesidad de promover o que habla de este problema de mi sociedad en la cual estamos viviendo, ¿sí? Entonces era especificar el artículo y decir, este artículo está interesante porque habla de tal cosa, ¿no? Habla de este tema, investigaron sobre este tema. Y es que aquí justo lo que estamos haciendo no es que estamos definiendo los derechos humanos, porque como ya les he dicho en sesiones anteriores, eso ya está definido.
¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo tenemos, ya hay mucha información de qué son los derechos humanos, de la historia de los derechos humanos. Aquí lo que se intenta es cómo poder pensar, cómo poder proponer una solución. Y la única forma que puedes hacer eso es a través de leer artículos confiables. De ahí el siguiente punto que dice información completa, se refiere a que justamente dentro de la fuente confiable la escribas completa, ¿no? Es decir, cites de una forma completa la fuente de información. ¿Y qué es una fuente de información completa? Una fuente que tenga un autor, el nombre o nombres de los autores, que tenga un título, ¿sí? Que tenga un título y que tenga una institución que lo respalde, como la UNAM, como la CNDH, como esas que algunos me pusieron ahí. Está correcto, pero falta, ¿no? Falta especificar. Y entonces la institución, evidentemente, genera esta confiabilidad. Y que tenga una fecha, que tenga por lo menos un año de publicación, que sepamos que la información que estamos revisando es reciente y no es información de antaño, porque como les decía, los derechos humanos han cambiado. Digo, no porque el derecho humano cambie, sino por muchas de las formas de verlos sí han cambiado y afortunadamente hemos evolucionado y vamos buscando a favor, ¿no? De estos derechos, de poder promover, de tener una vida más justa, ¿no? Mayor igualdad en todos los sentidos. Y bueno, que justamente es el anteproyecto de investigación que ustedes escribieron, ¿no? Que ustedes hicieron en la actividad número 6, en donde tenían que poner pues una introducción de forma breve, tampoco no se trata de poner muchísima información, definir los objetivos, que eso también es muy importante y que a veces carecen, ¿no? Que como que les cuesta un poco de trabajo poder entender a qué se refieren los objetivos de investigación. Y está bien que sea difícil, pero bueno, para eso se pregunta, hay que preguntar y hay que decir, a ver, no entiendo a qué se refieren los objetivos. Básicamente, a poder descubrir qué es lo que quieres encontrar en tu investigación. Los objetivos son esos, lo que tú quieres lograr con ese anteproyecto, qué es lo que quieres lograr, básicamente. En este caso no pedía la hipótesis, lo cual me parece adecuado, pero sí pedía un marco teórico, que justamente el marco teórico tiene que ver con esas fuentes de confiabilidad, ¿no? En donde se menciona las fuentes, ¿no? Y mencionarlas brevemente. Y también pedí esta parte de poder distinguir entre la metodología cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Números, cualidades, así de fácil, ¿no? Como lo cuantitativo, los números, pues nos da mucha mayor información, nos da estadística, ¿no? Podemos abarcar más, podemos abarcar mayor población, hacer una muestra más grande, y la cualitativa es un poco más pequeña, ¿no? Pero más directa, ¿no? Nos da más detalles, nos da más cosas de algún fenómeno. Entonces, un poco también poder ahí como distinguir entre estas dos y cuál funciona dentro del anteproyecto o la propuesta que había que hacer. Entonces, si les quedó alguna duda, igual dentro de la retroalimentación de su trabajo, actividad integradora 6, si les quedó alguna duda, por favor, escríbanmela. Está bien preguntar. Si no entendieron, si no les queda claro cómo redactar o cómo hacer tal o cual cosa, por favor, díganmelo para que yo pueda decirles, ¿no? Para que yo pueda explicarles, porque eso es lo importante, de eso se trata esto, de aprender. Esto se trata de aprender, ¿no? No es que ustedes ya lo saben, obviamente no lo saben y están aprendiendo. Yo tampoco no lo sabía y lo aprendí, ¿no? Y lo sigo estudiando, porque es algo apasionante. Cuando ustedes empiezan a encontrar el gusto y todo, se darán cuenta que es algo bastante apasionante la investigación. Y bueno, voy a hablar brevemente nada más de la cultura, puesto que es un tema fundamental dentro de los derechos humanos y que pues es algo que hemos venido revisando, ¿no? Un poco esta parte de la identidad, saber quiénes somos, ¿no? Como identidad
individual, pero también quiénes somos como sociedad, que tiene que ver con los elementos culturales, ¿no? La diversidad que implica esta identidad, ¿no? Y que justo dentro de una misma cultura, pues pueden haber diversidades de identidades. Y está bien, creo que aquí la cuestión justo es no juzgar eso y poder entender, porque muchas veces lo que hacemos es querer obligar, ¿no? A que todos seamos iguales, a que todos tengamos como una misma línea y evidentemente sí hay ciertos parámetros o estándares sociales que hay que seguir. No puedo tampoco estar en contra de eso. Digo, al final las reglas también son importantes, pero también poder pensar diferente es algo muy importante y muy valioso, porque justamente lo que hace, lo que te permite es la evolución de la sociedad, ¿no? Y gracias a eso es que hemos cambiado como sociedad. Y si miramos la historia, si leemos simplemente la historia de México, pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo el pensamiento ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo nos hemos preparado para estar viviendo justo este momento, ¿no? Independientemente de lo que podamos pensar y de las situaciones que estén a nuestro alrededor y lo que podamos juzgar, al final de cuentas, como sociedad, hemos evolucionado para llegar hasta este momento y creo que nos toca seguir haciéndolo, seguir evolucionando, seguir cambiando, poder aceptar nuestras diferencias, poder aceptar nuestros errores, no castigarlos o calificarlos como algo malo. Sobre todo piénsenlo aquí, ¿no? En Prepa en Línea C, cuando una actividad no te sale como debería, bueno, no pasa nada, nada más hay que corregir. Eso es lo importante de la educación y del aprendizaje, ¿no? Y creo que con los errores de la vida cotidiana se da igual, ¿no? Cuando tú te equivocas, cuando tú cometes un error en tu vida, se puede corregir, se puede aprender, se puede corregir y no se trata de aniquilarse, sino todo lo contrario, porque si no, pues no hay evolución. Si nada más te aniquilas y te culpas, ¿no? Y te dices, ay, pobrecito de mí, porque ya me equivoqué, porque soy muy malo y porque así, 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 pues eso no sirve de nada, ¿sí? No sirve de nada lamentarse. Digo, a lo mejor al principio, como para poder entender lo que hiciste, ¿no? Pero ya después decir, bueno, a ver, ¿cómo corrijo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo crezco? Y creo que de eso se trata la diversidad cultural, ¿no? Poder como pensar en todas estas diferencias. Por supuesto, como dice Erika, ¿no? Siempre, Erika, Lisbeth, siempre hay que aprender de los errores y mejorar. Los errores no es algo malo, ¿sí? No son malos. Lo malo es quedarse en ellos o continuar con eso, ¿no? Continuar con lo mismo. Eso sería lo malo, ¿no? El error hay que buscar la forma en la medida de lo posible, porque también pues, a veces hay errores que ni modo, ya no hay marcha atrás. Pero, y eso me refiero a la vida en sí. Pero, pero sí hay marcha adelante, ¿no? Que eso es lo que nos queda. Y bueno, justo esto tiene que ver con los elementos culturales, ¿no? Que finalmente podemos tener como esta cultura un poco, ¿no? De la culpa, ¿no? Y de culparnos y sentirnos mal, ¿no? Creo que el mexicano, una de las características es la susceptibilidad, ¿no? Las emociones que son muy susceptibles, el mexicano como pasional también, pero sí susceptible que enmascara, ¿no? Regresando al ensayo de Octavio Paz, enmascara un poco estos sentimientos y los toma a burla, ¿no? Luego se enoja, se siente, pero no dice, y entonces pues ahí sí ya no sabemos ni qué pasó, ¿no? Somos la verdad bien sentidos. Entonces, pues hay que aprender a ir cambiando eso, ¿no? Y a no sentirse y ante la crítica, ante el error, pues decir, sí se puede cambiar, se puede mejorar. Entonces, básicamente les menciono los elementos culturales para que tengan una idea, para que piensen justamente de qué se trata esto de la cultura, porque muchas veces cuando alguien dice la palabra cultura, lo primero que se piensa es en las fiestas, ¿no? A lo mejor ahora que se vienen las fiestas patrias, ¿no? Que dicen, bueno,
Esos son elementos culturales, sí, pero la cultura tiene cosas todavía más profundas. Eso de las fiestas, la comida, por ejemplo, la comida mexicana, que es muy buena y muy famosa en el mundo, ¿no? Muy reconocida en el mundo. Eh, Eso, digamos, que está al nivel material, ¿no? Al nivel cultural de lo material, de lo que se puede tocar, lo que podemos ver, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Que son otra cuestión cultural en donde muchos turistas, ¿no? E incluso aquí dentro de México, ¿no? Viajamos a lugares donde están las pirámides y vamos a ver a las pirámides y todo, ¿no? Y pensamos en esas culturas prehispánicas. Bueno, justamente la pirámide como tal, esos son el nivel material, lo que podemos ver, lo superficial, lo que está en la superficie. Sin embargo, hay niveles más profundos de cultura, más arraigados, que tienen que ver justo con esto que les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, los valores o las reglas que tenemos para comportarnos, ¿no? Eso sería como un segundo nivel, un nivel en donde, pues ya sabemos, ¿no? Como el mexicano se lleva muy bien, ¿no? Le gusta la fiesta, ¿no? Sabes que, pues que hay que ser alegre, ¿no? Hay que reírse, para nada te pongas triste, ¿no? O sea, la tristeza, esas cosas no, ¿verdad? Sí te puedes enojar, pero tampoco ser como muy imprudente. Y bueno, ese tipo de cosas que surgen dentro de las relaciones entre las personas, ¿no? Entre el nivel cultural número 2. Pero hay algo todavía más profundo que sería el nivel de cultura número 3, que serían los supuestos, ¿no? Que eso ya es la forma que tenemos ahí bien arraigada, que es bien difícil de cambiar, que sí es posible, pero se tarda y lleva tiempo, ¿no? Son como todas estas ideas parecido al nivel 2, ¿no? Parecido en el sentido de que sí son como estos valores, ¿no? Que tenemos, estas reglas que tenemos, pero el nivel 3 ya es un nivel muy profundo. Es como decir, así se hacen las cosas, no hay de otra, así el mexicano hace esto, no hay de otra, o sea, ni me vengas a decir que podemos hacer otra cosa porque eso yo no lo acepto. Entonces, cuando dices, eso yo no lo acepto, estás hablando de un nivel ya muy profundo, ¿no? De un nivel básico, muy arraigado. Por ejemplo, algo típico, ¿no? Que dice, bueno, todavía nos falta, pero cuando lleguemos a diciembre, ¿no? Y que se acerquen las fiestas y todo, ¿no? Como algo que sucede mucho es que la gente dice, feliz Navidad, ¿no? Y entonces vas por la calle, vas al súper, ¿no? Te encuentras con una persona y le dices, feliz Navidad. Y tú esperas que esa persona te conteste y te diga, feliz Navidad. Eso es un supuesto, eso es algo arraigado, ¿no? O sea, tú tal vez ni conozcas, ni te importe la otra persona, ni nada, pero ya está implícito eso, ¿no? O sea, ya está que tenemos que decir feliz Navidad, como automático. O sea, no hay de otra. O sea, si no dices feliz Navidad, qué grosero, la neta, ¿no? Entonces, esa es la parte muy profunda de la cultura y que justamente pues es un punto a analizar porque este tema de los derechos humanos tiene que ver con eso, ¿no? Con esta dificultad, ¿no? Con este no querer como cambiar o como aferrarse, ¿no? A las formas anteriores de pensamiento o a no reconocer a la otra persona o a no reconocer justamente esta diversidad, que la otra persona es diferente independientemente si nació en el mismo lugar que tú, bueno, al final es diferente, y que eso tiene que cambiar, se tiene que ir cambiando de pensamiento para tener una mucho mejor sociedad. De eso se trata, básicamente. Bien, ahora sí, hablemos del proyecto integrador. Es interesante este proyecto integrador porque justamente manifiesta todo lo que hemos revisado y todo lo que estamos hablando aquí el día de hoy.
Y vean lo importante que es tener la actividad número 6 y tenerla de forma correcta, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes en el proyecto integrador es corregir dentro de esa retroalimentación las cosas que les haya faltado en esa actividad. Y si ustedes no entienden alguna cosa, alguna situación que yo les haya puesto, díganmela, por favor, para que la puedan corregir. Es muy importante que la corrijan. ¿Sí? Muy importante que esos pasos que se mencionan en la actividad 6 queden muy, muy claros y que ustedes lo entiendan muy bien. ¿Sí? Entonces, corrijan esa actividad en función de lo que les haya comentado. Si no entienden, me lo preguntan, me escriben, hago yo un video para explicarles o como sea, pero que sí debe de quedar muy claro, ¿no? Y corregir. Entonces, vas a agarrar una hoja de Word, vas a poner o bueno, incluso puedes utilizar la misma que utilizaste en el proyecto, en la actividad 6, evidentemente con las correcciones, ¿no? Lo corriges y entonces vas a agregar dos cosas. La primera, bueno, primero que nada, corregir, ¿no? Eso es lo primerito que tienes que hacer. Lo segundo, vas a poner un video, vas a hacer un video, vas a poner la liga de un video. Este video lo puedes subir a YouTube y lo puedes poner de modo privado o bueno, revisa ahí las condiciones para que yo lo pueda revisar, yo lo pueda ver. Si yo no lo puedo ver, yo no te voy a pasar en el proyecto. O sea, no tendrás calificación aprobatoria si yo no puedo ver el video. Y acuérdense que esta es la última semana, entonces en esta semana no hay prórrogas. Así que es muy importante que ustedes se aseguren que yo pueda ver el video, ¿sí? Ya sea que lo suban a YouTube y que lo pongan oculto, me parece. Ajá. Creo que privado no me va a permitir verlo. Creo que es en oculto. Si ustedes lo ponen en oculto, ahí nadie lo puede ver, salvo la persona que tenga la liga. Es decir, si ustedes pegan la liga ahí en ese archivo de Word, yo la puedo leer. Ahorita Erika mencionó de qué trata el video. No tienen que entrevistar a alguien. Ahorita les digo de qué trata el video. Nada más sí me importa mucho aclarar esto porque es un detallito importante. Entonces, me ponen la liga ahí y se aseguran que el video se vea. Ya sea que lo pongan en YouTube o otra cosa lo pueden poner en su Drive. Entonces, en el Drive, lo suben al Drive, me pegan la liga, asegúrense que la persona que tenga la liga pueda ver el video y de esa forma yo veré el video. ¿Qué tiene que llevar el video? Que ya me están preguntando. Qué bueno. Ok. Karen me hace la pregunta y creo que es muy importante y muy pertinente hacerla aquí. La corrección dice, ¿cómo corregir el marco teórico? El marco teórico lo que tienen que hacer, digo, no es en realidad un marco teórico. O sea, lo que están haciendo no es un marco teórico. No tienen idea, bueno, tal vez sí tengan idea, el trabajo que es hacer un marco teórico y lleva mucho tiempo. O sea, por eso es que no pueden hacer el marco teórico como tal. Lo que tienen que hacer en el marco teórico, me voy a regresar rápido a esto, la confiabilidad de las fuentes. ¿Se acuerdan que las fuentes que pusieron en su actividad 5, en la actividad número 5, lo que tienen que hacer es agarrar esas fuentes que tienen que ser fuentes confiables, acuérdense, y que tienen que ser fuentes específicas de artículos de investigación que hablen sobre el tema que están investigando, es decir, derechos humanos y diversidad cultural? Esos artículos ustedes los van a agarrar y los van a poner ahí en su marco teórico, ¿no? O sea, esa liga, esa nombre de autor, título, editorial o institución y fecha, lo van a poner ahí en ese lugar donde está el marco teórico. Entonces, ahí tú brevemente me vas a decir, este artículo habla de los derechos humanos de tal forma, ¿no? O sea, los define, menciona ejemplos y cómo podemos difundir, ¿no? Y ya, con eso tienes tu marco teórico, así con las cuatro
4 fuentes, ¿no? De una forma breve, nada más me explicas. Este artículo habla de la diversidad cultural, haciendo referencia a cómo en México tenemos diferentes culturas, ¿no? Y ya, con eso tienes tu marco teórico, ¿sale? Karen, ¿sí te quedó claro esa parte? Dice marco teórico, ok, me pusiste lo textual. Bien, ahorita vamos a las dudas, tranquilos. Voy a seguir explicando el proyecto. Ahorita regreso a sus dudas. Nada más. Poner la liga del video. Lo que tienen que hacer, ustedes lo que tienen que hacer en el video es esto. Así como yo ahorita estoy agarrando y estoy hablando de todas estas cosas, ustedes me van a hablar de su trabajo, ¿no? De ese trabajo que hicieron en la actividad 6, me lo van a platicar, no me lo van a leer porque yo ya lo leí, ya lo leímos, no es lectura, sino que me vas a hablar y me vas a decir, los derechos humanos, tal, ¿no? Un poco lo que dice, explicar la introducción, ¿no? Yo pensé los derechos humanos de tal forma porque el problema que está pasando en mi sociedad tiene que ver con tal o cual situación, entonces es muy importante poder entender, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Entonces tú me vas a platicar, me vas a platicar, a charlar, a explicar de lo que investigaste relacionado con los derechos humanos, ¿sí? Y con la diversidad cultural o con el tema que te haya interesado sobre lo que está sucediendo en tu entorno social. Entonces me lo vas a platicar. A ver, ahorita antes de ver el chat, aquí están los puntos. Estos puntos están muy claros ahí en su actividad, ¿no? Entonces vas a hablar, bueno, te presentas a ti mismo, obviamente vas a decir, hola, yo soy Luis Javier, y entonces vengo a hablar, estoy estudiando prepa en línea CEP, estoy en el módulo 8, ¿no? Lo típico que trae una hoja de presentación, bueno, tú me la vas a decir, como, insisto, es como una charla en donde tú me vas a decir, y bueno, mi anteproyecto de investigación trata de los derechos humanos con el problema de la trata de personas en mi estado. Y entonces me di cuenta cómo la trata de personas pues es una situación que surge muy común y que tiene muy preocupada a la sociedad, a la comunidad en donde vivo, porque es algo que se da y que pues las personas no hacen nada, las autoridades, entonces se nos dificulta mucho como sociedad, como comunidad, poder pues tener nuestra vida cotidiana, ¿no? Me doy cuenta que los derechos humanos hablan y dicen sobre la trata de personas que, evidentemente, bla, 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 no debe ser así. Encontré este artículo en donde menciona la importancia de cómo hay que dirigirnos al tema y cómo podemos difundir la información sobre los derechos humanos y la trata de personas. Entonces, así ustedes me van a ir explicando, así como yo lo estoy haciendo, ¿sí? Me van a ir explicando. Muy importante. Eh, como le estoy haciendo, y pueden tener una presentación, de hecho, algo que pueden hacer, por ejemplo, que yo estoy haciendo, es eso. Abren una transmisión de Zoom, si están ustedes conectados a este video, quiere decir que tienen una cuenta de Zoom, pueden abrir una transmisión de Zoom, le dan clic en grabar, se graban, ponen la presentación, le dan compartir pantalla, empiezan a hablar, así como yo lo estoy explicando, todos estos puntos de la actividad integradora, utilizando diapositivas, por ejemplo, utilizando imágenes que apoyen justamente todo esto que está diciendo. Y con eso tienen, no necesitan o sea, que ustedes vayan y entrevisten a alguien, no es necesario. Esa parte no es necesaria que la hagan, o sea, que la realicen porque, pues por cuestiones de tiempo y todo se puede complicar. Más lo que me importa es que ustedes vengan y me hablen así, como yo les estoy hablando, como yo les estoy diciendo y lo que yo estoy pensando. Eso es justo lo más importante, ¿no? Piensen en esto, en estos artículos, en estos 4 artículos.
que ustedes investigaron? ¿De qué tratan? ¿Qué les llamó la atención? Explíquenmelos. ¿Y cómo se relacionan esos 4 con su problema en su sociedad, en su entorno, en su comunidad? Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Me tienen que hablar de eso. Y otro de los puntos que tienen que integrar, y esto lo tienen que integrar en su trabajo, en su procesador de textos, tienen que redactar una reflexión de 10 a 15 renglones sobre la importancia de la investigación para proponer soluciones a los problemas que están detectando en la comunidad, ¿no? Básicamente es hacer una reflexión. Esa la tienen que integrar dentro de su trabajo. Y también es algo que me pueden hablar de ello en su video, ¿no? Por ejemplo, también pueden hacer un comentario sobre, eso también es importante, incluyan el comentario de cómo les fue, ¿no? De esta experiencia de hacer una investigación científica en ciencias sociales, de cómo es que pensaron el tema, cómo es que se dieron cuenta de la situación de conflicto, ¿no? Cómo es que buscaron información en fuentes confiables, cómo es que obtuvieron fuentes confiables. Todo esto con una duración entre 10 y 20 minutos, ¿sí? Básicamente eso es lo que tiene que llevar el video. Entonces, ahora sí, voy a las preguntas. Ya vi que hay muchas preguntas. Y eso es bueno, qué bueno que haya preguntas. Dice Ana Karen, ¿en el marco teórico es hacer un resumen breve de las 4 fuentes? Sí, la verdad es que es muy breve, Ana Karen, o sea, como más bien es hablar un poquito de qué trata cada una de las fuentes y ya. Erika Hernández dice, ¿podemos decir que es como tal el proceso de investigación o no? O sea, encontramos al indagar, o sea, ¿qué encontramos al indagar? Sí puedes explicar el proceso de investigación, solo que trata de utilizar el ejemplo con el que trabajaste, ¿no? O sea, trata de hablar sobre el tema que estamos revisando, que son los derechos humanos, diversidad cultural y la conflictiva que hayas tenido, ¿no? Entonces, puedes ejemplificar este proceso de investigación, puedes hablar de qué trata el proceso de investigación utilizando estos ejemplos. Adriana dice, yo tengo una duda, ¿cómo poner una fuente completa y cómo explicar los que entendí? Es que eso es lo que me corrigió. Ok, una fuente completa, a ver, es muy, muy importante. Ahorita, Adriana, voy a mostrarte una fuente completa. Eso es fundamental que lo sepas. Dice Karen, entonces pongo la fuente en formato APA. Sí, es correcto. Puedes poner la fuente en formato APA. Y describo cómo aportan los derechos humanos. Escribe de qué trata la fuente, ¿no? O sea, esta fuente habla brevemente, de los derechos humanos. Seguramente tiene que hablar de eso porque es el tema que estamos revisando. Adriana, yo también tengo la misma duda de mi compañera sobre el marco teórico, ¿no? Básicamente, pongan sus 4 fuentes y así 4 fuentes completas. Ahorita voy a hacer un ejemplo de cómo se hace una fuente completa y ya. Y ya para que lo tengan muy claro. Dice Ana Karen, es como hacer una exposición del tema de los derechos humanos y la diversidad cultural. Efectivamente, básicamente es una exposición con eso que trabajaste, ¿no? O sea, con eso que investigaste, me lo expones, me lo platicas, me lo cuentas. De eso se trata. Karen, tenemos que hablar del trabajo que mandamos la semana pasada. Sí, efectivamente, es de la actividad 6. Todo esto es de la actividad 6. Erika, en mi caso estoy llevando a cabo pequeños cuestionarios, pues me quise centrar en lo que es el método cualitativo. Ok, puedo comentar los resultados de estas entrevistas o cuestionarios aparte de mis 4 fuentes. Por supuesto, si ya lo hiciste, si aplicaste entrevistas, si entrevistaste a personas con respecto al tema, ¿no? Y con respecto a lo que estás buscando, lo que estás investigando, claro que lo puedes incluir en tu investigación. Evidentemente, eso enriquece muchísimo. Digo, no es algo que obligatoriamente lo tengan que hacer por cuestiones de tiempo, ¿no? Es muy rápido y hacer entrevistas y todo, pues sí lleva tiempo, no es como tan
tan fácil y sencillo, pero si lo hicieron, si les pareció interesante o si tenían los recursos a la mano, pues sí, claro que lo pueden incluir. Pero como bien dices, no se les olvide lo de las 4 fuentes. Eso sí es fundamental porque es el marco teórico, es el punto de referencia, ¿no? Es decir, todas las entrevistas y todos los cuestionarios que ustedes hagan van a tener validez siempre y cuando tengan la referencia de estas fuentes de información, porque si no, solo van a ser entrevistas y cuestionarios al azar y no se trata de eso. Bien, pero sí, por supuesto que lo puedes incluir, eso enriquecería mucho. Dice Erika Lisbeth, todo va a tratar sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Sí, básicamente es el tema base, solo aquí lo que puedes incluir y que tiene que ver justo con tu interés de investigación es una problemática o un conflicto que hayas descubierto, ¿no? Que te hayas dado cuenta en tu comunidad y hablar sobre eso, ¿no? Hablar de los derechos humanos y la diversidad cultural con respecto a esa problemática y ese conflicto de tu comunidad. Dice Ana Karen, a mí me fallaron los 4 últimos puntos de la actividad pasada. Ok, los 4 últimos me parece que se referían a explicar un poco el contexto, ¿no? Ahorita los checo. Erika Lisbeth dice, entonces, de la actividad integradora 5 debemos poner las 4 fuentes confiables y el por qué lo son. No el por qué son fuentes confiables, porque eso ya lo pusieron en la actividad 5, sino más bien poner las 4 fuentes confiables y explicar de qué trata. Eso sería lo que tienen que hacer. ¿De qué trata? ¿De qué forma aborda el tema de los derechos humanos? Adriana dice, lo de comunidad, ¿a qué se refiere? Lo de comunidad me refiero a que tú en el lugar en donde vives, pensar algún tema o alguna situación que esté pasando con respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, la trata de personas es una situación que se está viviendo en Tlaxcala, ¿no? Es algo que pasa. Entonces, si tú vives en Tlaxcala, bueno, puedes abordar, o si te interesa ese tema, bueno, puedes abordarlo desde ahí, ¿no? Puede ser un tema que pase en tu comunidad o que pase en tu estado, no importa. Y Erika dice, gracias. Dice Karen, ¿el video lo puedo subir a la nube o es obligatorio YouTube? No, claro que lo puedes subir a la nube, no hay ningún problema. Es solo una opción, o sea, YouTube es una opción, subirlo a la nube es otra opción, lo que tú decidas, siempre y cuando lo primero, lo más importante es que yo tenga acceso, que yo lo pueda revisar. Ana Karen, yo planteé el tema de diversidad cultural de manera general en México. ¿Eso es válido? Sí, me parece que es válido. Solo trata, digo, si ya lo hiciste, está bien tal vez poder utilizar ejemplos como específicos. A lo mejor en tu video puedes mencionar ejemplos específicos, ejemplos de tu estado o de tu comunidad o del lugar en donde vives. Eso también lo puedes hacer. Es necesario salir en el video, pues se sugiere, sería muy importante, es parte de la competencia, digamos, de expresión verbal y todo frente a una cámara, sin embargo no es algo obligatorio. Puedes aparecer con la diapositiva y está bien, eso sí, tu voz tiene que ser a fuerza, si no es tu voz, ahí sí, olvídalo. Pero bueno, así que salgas personalmente, pues no es obligatorio, pero sí, si puedes hacerlo, hazlo. Eso para mí es muy importante. Al igual que mi compañera plantea el problema en general, está bien, trata de explicarlo un poco de particular, trata de darle una particularidad en, en tu explicación, en tu video. Bien, tengo pendiente lo de las fuentes confiables. Ahorita lo abordo, nada más quiero terminar esta parte
del foro debate. Acuérdense, foro debate fundamental. Si no participan las 5 veces, si participan 4 ya perdieron, o sea, ya lo máximo que pueden sacar es 8, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Si participan 3, lo máximo que pueden sacar es 6 en todas, aunque sus 3 participaciones hayan estado muy buenas y muy completas. Si no hacen las otras 2, su máxima calificación será 6 o 60. Entonces, muy importante que tomen eso en cuenta. ¿Qué tienen que hacer? Básicamente responder la pregunta detonadora. ¿Cuáles son los 3 principales derechos humanos que promueven la multiculturalidad? Bueno, revisar los derechos humanos, que es algo que hemos venido haciendo, y explicar, ¿no? Creo que es muy importante, como bien dice ahí, hay que argumentar, hay que decir ejemplos, razones que apoyan. Si tú estás diciendo que el derecho humano número 3 es el que habla sobre la multiculturalidad, me tienes que decir por qué ese derecho humano número 3 habla sobre la multiculturalidad. Es decir, no solo lo menciones, porque si nada más lo mencionas, pues ya no está completa tu participación. Entonces, primero, responde a la pregunta detonadora, argumenta respuesta. Segunda, aportación, reflexiona y comenta las acciones diarias que realices para fomentar la diversidad cultural en México, ¿no? Que es básicamente como otro tipo de pregunta, ¿no? Otra forma de reflexionar sobre sobre el tema que se está abordando. Es decir, cómo se te ocurre, cómo piensas en que puedes fomentar, ¿no? Los derechos humanos, evidentemente respetando, creo que por ahí empezamos, ¿no? Respetando, pero bueno, acuérdense que hay que argumentar. En la tercera y cuarta participación, bueno, retroalimenta el comentario de 2 compañeros, o sea, tienes que escribirle a 2 compañeros. Traten de escribirle a compañeros que otras personas no les hayan escrito para que se pueda hacer como más interactiva, ¿no? Una mejor comunicación entre todos. Y acuérdense de igual forma, ¿no? Argumentar en el comentario del compañero, no decir, ay compañero, me gustó mucho y ya, ¿no? Decir por qué te gustó, por qué te parece interesante, ¿no? ¿Cuál es lo importante que está diciendo y qué es lo que tú piensas con respecto a eso que está diciendo tu compañero? Así de simple y sencillo. Finalmente, la última contribución es generar una conclusión comentando sobre cuáles son los desafíos que enfrenta México para difundir los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas difíciles? ¿Por qué es difícil promover los derechos humanos en México, ¿no? Entonces ya piensas sobre esa pregunta, reflexionas y la comentas de igual forma argumentada, explicando por qué dijiste, por qué piensas eso. Bueno, recuerda con respecto a el foro, participar en diferentes días de la semana, no avientes todas las participaciones en un solo día, evidentemente eso pues no ayuda y no fomenta lo que se quiere alcanzar del foro. Ser respetuoso con la interacción de tus compañeros, es decir, con toda la cordialidad, puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo, no importa, pero eso siempre con el debido respeto, ¿no? Menciona su nombre, dile qué piensas, dile en qué estás de acuerdo, y si hay algo que no estás de acuerdo, explícale por qué, ¿no? Como todo muy, muy claro. Aporten al comentario de los compañeros, utiliza tu opinión y lo que piensas sobre lo que dijo. No digas está bien, está bonito y ya está ahí, sino di por qué. Y que la conclusión de igual forma sea argumentada con respecto a lo que se comentó en el foro, han pensado y han aprendido sobre este tema. Y finalmente, las recomendaciones, conéctense lo más seguido posible a la plataforma, realicen las correcciones de la actividad integradora 6, utilicen imágenes o una presentación agradable, interesante. Si no quieren salir en el video, bueno, al menos denme una presentación interesante. No quiero, ahí sí, una pantalla negra, eso sí no lo quiero. O salen ustedes o ponen imágenes o las dos, que lo ideal sería que combinaran las dos. Explícame, platícame, coméntame de forma argumentada, utiliza ejemplos, es muy importante que me den ejemplos de lo que investigaron, de lo que piensan y pregunten, especifiquen, ¿no? Si no le entendieron a algo les faltó de la actividad 6 y no entienden,
pregunten de forma específica. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte de dudas, que bueno, ya contesté algunas, sin embargo, volvieron a surgir. Otras, déjenme leer. Erika Hernández dice, con respecto a las fuentes bibliográficas, ¿se pondrán dentro de la presentación o en el documento de Word? Bueno, en el documento de Word las puedes poner y también incluirlas en la presentación, por ejemplo, al final, en la diapositiva final, ¿no? Así cuando ya estés concluyendo, estés diciendo y bueno, aquí están las fuentes, ¿no? Y le das la última diapositiva y ya con eso terminaste. Por supuesto que es muy válido y le da mucha presentación a tu video, pero eso sí, en el documento de Word, por fuerza, tienen que estar. Dice, ¿de qué manera hago la investigación cuantitativa? Uy, dice, eso aún no logro comprender muy bien. Ok, bueno, para hacer una investigación cuantitativa, pues es una clase específica, ¿no? Es decir, nos llevaría un módulo totalmente. Por eso es que aquí no se busca hacer una investigación ni cualitativa ni cuantitativa. No es necesario que lo hagan. Lo que tenían que hacer, eso sí, era buscar sus características, como ir conociendo. Pero para hacer una investigación cuantitativa, pues sí, requiere mucho. Aquí la característica principal, o a qué se refiere con cuantitativa, es que tú puedas obtener mucha información sobre algo, ¿no? O sea, por ejemplo, una investigación cuantitativa sería, ¿qué tanto sucede la trata de personas en el estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces ahí tú con estadísticas, el 80, el 90%, ¿no? El 30% de las mujeres habitantes de tal ciudad, ¿no? X ciudad, en un rango de edad entre 14 años a 20 años, ¿no? Tenemos un 30%, ¿no? Que eso ya sería muchísimo. Pero bueno, imagínense. Mónica, ¿para qué pensar en eso, verdad? Entonces, la investigación cuantitativa lo que hace es como buscar mucha información, ¿sí? Y que sea, o sea, que esa información, el resultado te lo den números, te lo den estadística, para que tú lo puedas entender, para que tú lo puedas saber. Pero para esto se requieren varios pasos y como te digo, no es solo así, como te lo estoy diciendo, pero es nada más pues para entenderlo un poco, pero en realidad para hacer una investigación cuantitativa pues, se requieren muchos más pasos de los que ustedes están realizando en esta actividad 6 y además lleva mucho más tiempo. Entonces, no te preocupes, Karen, no tienes que hacer una investigación cuantitativa, solo nada más conoce sus características, nada más es eso lo que necesito. Dice Erika, con respecto a los cuestionarios, ¿debo de dar créditos a las personas que participaron o solamente se usan como referencia para el proyecto? Bueno, aquí, por ejemplo, Erika, que tal vez eso es por lo que les está costando un poco de trabajo, ella pues ya hizo las entrevistas y todo. Eso es algo que no tienen que hacer, no es necesario hacer eso, ¿sí? Ahora, las entrevistas en los métodos cuantitativos y cualitativos, pues eh, lo común es no usar, no dar créditos porque la información es confidencial, ¿sí? Entonces, se sugiere que no hagas eso. Digo, aquí es una práctica, es un ejercicio. Si tú quieres dar créditos o si las personas que participaron quieren ser nombrados en los créditos, está bien, pero en realidad no es necesario. Toda esta información es anónima, pero bueno, es que a eso no llegamos, es a lo que me refiero, o sea, no llegamos a hacer una investigación propiamente, nos quedamos como en la primera partecita nada más. Entonces, eso no lo tienen que hacer, así que no se preocupen por eso. Entonces podemos utilizar la plantilla de la actividad 6, utilicen la plantilla de la actividad 6. ¿Puedo poner gráficas y tablas y explicarlas en el video? Sí, por supuesto, siempre y cuando estas gráficas y tablas
sea información investigada, información confiable. Dice, a mí ya me revisó mi actividad, pero no me puso que estoy mal, entonces ya no debo corregir. Si tienes 100, si tienes el 10, no debes de corregir, solo ponerla así, agrégale el video y agrégale la reflexión, nada más, Erika. Erika Lisbeth y Erika, sí, eso era realmente lo que me preocupaba. Sí, no, no te preocupes por eso, Erika, ¿no? Porque la verdad es que eso es mucho de, de hacer, entonces, no tenían que llegar a tal grado. A ver, rápido, para terminar, quedé pendiente con la fuente de información. El video se puede hacer en Zoom, sí se puede hacer en Zoom. A ver, rápido, busco una fuente confiable. Denme un segundo para que vean cómo es. A ver, comparto pantalla. Es que es muy importante, si no me dan la fuente confiable, no tiene caso, ¿no? A ver. Esto lo estoy haciendo nada más de rápido. Aquí vean cómo entré a Google Scholar. Entren ahí, les da mucha información. Por ejemplo, este es un PDF de la declaración. Vamos a tratar de buscar. Este es un libro. Estas son las declaraciones. A ver, vamos a ser un poco más específicos. Derechos humanos. Dice, bueno, este es un libro, a ver, un nuevo panorama constitucional para el derecho internacional de los derechos humanos en México. Este sí es un artículo. Vamos a entrar desde... Sí, no me da acceso. Eso también puede pasar. A ver, este es Cielo. Cielo es un lugar de fuentes confiables. También pueden buscar ahí en cielo.org. Las personas que ya no les interese verla completa ya se pueden retirar. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche y pues espero sus actividades y sus preguntas también. Entonces aquí tenemos el documento. Aquí tenemos, a ver, le damos clic para que nos muestre el PDF. Aquí tenemos el PDF. Ustedes, como ven, tienen un resumen, lo pueden leer y ya si creen que tiene suficiente información, entonces lo pueden usar, si no, no. Déjenme ver si Cielo les da la liga. Por ejemplo, aquí está, no, porque está en inglés. Ah, mira, aquí le pueden dar clic, texto en español, por ejemplo. Y ya les presenta el texto, este el resumen, o como les dije, ¿no? Le dan clic aquí y hacen en español, ¿no? Les presenta el PDF. Aquí tienen referencia el artículo, ¿no? Entonces le dan clic y les va a presentar el artículo. Esta es la referencia. Esto es lo que yo quiero que ustedes me den, así completito. Nombre del autor, lugar, ¿no? El título. Bueno, el título es este. Título, esta es la revista y aquí especifica, ¿no? Volumen, páginas y el ISSN. Todo esto es lo que ustedes me tienen que dar de la referencia, así tal cual como se les está mostrando. Entonces, de esa manera es como se generan las referencias. ¿Sale? ¿Quién era la que tenía la duda? Me parece que Adriana, ¿no? Que fue la que no le costó trabajo. Así es como tienes que sacar las referencias. Usualmente en este buscador de Cielo te va a aparecer esto, así que te recomiendo que busques tu información ahí. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas. A ver, Alejandra dice, si mi actividad fue de los derechos humanos y la diversidad cultural, de eso hablaré en mi proyecto, o lo puedo cambiar a otro tema, pero relacionado con los derechos humanos. Digo, si ya lo tienes así y está completo, pues manéjalo así, solo
El otro tema que quieras incluir, a lo mejor relaciónalo nada más y habla de él nada más en el video. ¿Sale? Bueno, con esto terminamos. Cualquier duda me escriben y yo con mucho gusto se las resuelvo. Nos vemos, que tengan una excelente noche y una excelente y muy exitosa semana. Bye bye.